Lucas 4, 18 al 21. Lucas 4, 18 al 21. Leemos lo siguiente. Vamos a leer desde el 16. 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este es uno de los pasajes más importantes y trascendentales en cuanto al ministerio del Señor, nuestro Dios, Cristo Jesús, porque en este pasaje Él estaba definiendo toda la actividad que Él venía a cumplir a esta tierra. Él dice, en primer lugar: yo estoy aquí como ser humano, soy el Hijo de Dios, pero me he despojado de todo aquello que yo tenía para encerrarme en este cuerpo, pero Dios, el Padre, me ha dado a su Espíritu para que esté sobre mí. Para que me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué venía a hacer? A predicar, a anunciar el Evangelio. Las buenas nuevas quiere decir evangelio, o evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Que Él, el Cristo, el Hijo de Dios, había venido al mundo a morir para pagar el precio de nuestros pecados, y así todos tuviésemos la oportunidad de ir al cielo, de no ir al infierno, de ser libertados de aquella muerte inminente, de aquella espada que pendía con un hilo pero sobre nuestra cabeza. En cualquier momento se rompa, iba a venir y a perforar nuestro cráneo y a llevarnos a la muerte. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No nada más había buenas noticias para todo el mundo en su pobreza espiritual, sino también venía a sanar a aquellos que estaban heridos, lastimados, dañados en sus corazones. ¿Y cuántas personas hoy día vemos que están acongojados, entristecidos, dolidos, dañados? Se sienten abandonados, solos, rechazados, porque están heridos en su corazón. Y dice: a pregonar libertad a los cautivos. Libertad. Y ese es el término que hemos estado manejando en las últimas semanas acerca de lo que llamamos liberación. Si el Señor Jesucristo dice que Él vino para dar libertad a los cautivos, ¿y a cuáles cautivos se refería?
precisamente a toda la raza humana, a todos los seres humanos, a todos nosotros, que en un momento dado hemos estado prisioneros en nuestros delitos y pecados por el mismo diablo y Satanás, que nos tentaba y nos tentaba y nos hacía caer, y no teníamos en nosotros el poder para librarnos. Estábamos encadenados, teníamos cadenas en las manos, grillos en los pies y hasta un grillo en el cuello. Por eso nosotros podemos entender que cuando el Señor Jesucristo está diciendo: he venido a libertar a los cautivos, no se podía ser libre por voluntad propia. Nadie puede liberarse por sí mismo. Nadie puede decir yo soy libre, a menos que Jesucristo sea el que lo libre. Y si alguno ahora, ya creyente, puede ser libre de alguna opresión demoníaca, es porque Cristo está en su corazón. Porque Cristo le ha permitido tener al Espíritu Santo que estuvo en Cristo. Cristo nos envió a su Espíritu para que estuviera con nosotros y viviera con nosotros. Por eso no podemos dejar más que decir que todo aquel que ha recibido a Jesucristo tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida para continuar el ministerio que Jesucristo vino a hacer. Él nos heredó esa responsabilidad de continuar haciendo lo que Él había hecho hasta el día de su muerte. Ser de bendición, precisamente anunciando las buenas nuevas, precisamente sanando a los quebrantados del corazón, sanando también a los enfermos de enfermedades físicas. Y dice: vista a los ciegos. Y hay dos tipos de ciegos. Hace años prediqué las dos cegueras y lo resumo en esta noche en vista de esta porción, de este versículo. Él vino a dar vista a los ciegos, y vino a dar vista a los ciegos físicos, aquellos que no podían ver, aquellos que no tenían ojos. Dios les dio milagros de restauración, milagros creativos. Les hizo ver, a los sordos los hizo oír. Son ciegos físicos, pero hay muchos que tienen ojos y que no ven ni conocen a Dios, que no ven el poder de Dios, el amor de Dios, las misericordias de Dios. Y hasta que Cristo viene al corazón de una persona, son abiertos sus ojos espirituales, y es cuando podemos ver el amor de Dios, la presencia de Dios. Podemos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares, y eso es precisamente gracias a que Cristo Jesús vino un día. Y dice: a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Los cautivos, podíamos pensar, son aquellos que estaban posesionados por el diablo. El diablo estaba posesionando sus vidas. Y si el diablo tenía el control completo de sus vidas, no podían ser liberados a menos que un poder superior, mayor que el del mismo Satanás, le ordenara que salieran fuera y los dejaran libres. Por eso encontramos el término libertad, libertad de los cautivos, libertad de los oprimidos, y eso es liberación. Ahora, el Señor también nos había hablado acerca de que Él en la cruz del Calvario derrotó a Satanás y le quitó todo el poder que Él tenía para dominar y controlar nuestras vidas, y que en la cruz del Calvario dice que Él lo despojó y lo exhibió vergonzosamente ante todos los testigos, y eran testigos no nada más humanos, sino también angelicales. Todos los ángeles del cielo vieron la derrota completa y total de Satanás, y también todos los demonios que habían estado y que siguieron a Satanás y que están con él, pudieron ver cómo en aquella cruz y aquella sangre derramada había
destrozado completamente el poder que tenía para dominar, controlar, oprimir a los seres humanos. Ahí se rompió aquello y quedamos libres, de tal manera que toda aquella persona que por fe cree lo que Cristo hizo, entonces aquella persona se apropia de lo que Cristo tiene para darnos. Y eso se llama un poder y autoridad. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Nadie puede llegar a ser un seguidor de Cristo si primero no es liberado, si primero no es rescatado, si primero no es limpiado, si primero no es limpiado de todo pecado y perdonado, para que la persona de Cristo venga a vivir a su corazón y aquella persona ahora sea declarada hija de Dios y vaya caminando por esta vida en victoria, y vaya un día, cuando llegue el día de la muerte, a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. A eso es lo que le llamamos la victoria completa y total de Cristo. No nada más nos salvó del infierno, sino nos dio el poder y la potestad para tener dominio y control de todos los territorios que Él nos ha entregado. ¿Y cuál es el primer territorio? Tu vida personal, tu hogar, tu familia, tu empresa, tu negocio, tu ciudad. Es el territorio que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Que lo puso bajo nuestros pies, y nosotros al tenerlo bajo nuestros pies, estamos en victoria, estamos contentos, estamos bendecidos, pero muchos de nosotros le hemos levantado el pie y Él ha aprovechado esa oportunidad para salirse de donde estaba y atacar nuestras vidas. Y eso lo vimos en parte en una de las predicaciones, creo que fue el domingo. Y nos dimos cuenta de que el pecado, cualquier pecado, por pequeño que sea, es una oportunidad que el diablo tiene, donde le abrimos puertas. Le abrimos puertas para que él nos ataque, nos seduzca, nos mienta, nos engañe, y empezamos a oír nuevamente su voz y empezamos a ser derrotados. Derrotados no porque Cristo haya sido derrotado, sino porque nosotros le estamos dando un lugar en nuestra vida y Él empieza a tomar control nuevamente de aquello que Cristo nos había entregado. Por eso Dios nos enseña que la liberación es básica, importante y fundamental de todos los días de nuestra vida. Tenemos que entender que todos los días estamos librando una batalla contra Satanás, contra sus huestes espirituales, y no debes de tirar la hamaca y dormirte en tus laureles. Por eso dice la Sagrada Escritura en Mateo 26, 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué espíritu se refiere? Ahí dice, el espíritu está en minúscula. Si está en minúscula, ¿a qué espíritu se refiere? A nuestro espíritu. Pero le está hablando a los cristianos, a los creyentes como tú y como yo. El Espíritu Santo nos está hablando a nosotros y nos dice: velad y orad, velad y orad, no te duermas. ¿Qué es lo que hace un velador? Está velando. ¿Y qué es lo que hace cuando vela? ¿Se pone a dormir? No, tiene que estar caminando. Si le pusieron a estar alrededor de una fábrica, ¿qué tiene que andar haciendo? Caminando, caminando y velando.
viendo que las mallas por allá nadie se meta, viendo por acá que nadie se meta. Entonces está cuidando. Un velador lo que hace es cuidar. No nada más es estar despierto, sino que velas. ¿Por qué? Porque en la noche puede venir el ladrón. ¿Cuándo es cuando más vienen los ladrones? A veces roban en el día, pero cuando más roban es en la noche, cuando toda la gente está durmiendo y se atreven a meterse en la casa cuando tú estás durmiendo. Hay gente que le han robado ahí de su buró junto a su cama, le han robado su teléfono, le han robado su cartera y todo, y ven que la ventana, entraron por la ventana, entraron a su cuarto, lo agarraron, se lo llevaron y salieron. Lo pudieron haber matado, bueno, no los mataron, pero los robaron. ¿Por qué? Porque no velaron. Estoy dando un ejemplo. Ahora, ¿tú quieres dormir? Pues pon un velador, pon un perro ahí que ladre cuando menos, o cierra bien tus ventanas para que cuando menos, si el ladrón quiere entrar, rompa un cristal, haga ruido, a ver qué hace y te despierta. Bueno, lo importante es que el Señor nos dice: velad y orad. Velad y orad. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque hemos sido liberados, mis hermanos. El Señor nos ha limpiado de nuestros pecados, nos ha dado poder y autoridad. El diablo lo puso bajo nuestros pies y nosotros le levantamos el pie con aquellos pecados por no estar cuidando nuestra liberación. Y eso es lo que estamos viendo ya ahorita: cómo mantenernos en libertad, cómo mantenernos en la liberación, cómo es que tú vas a evitar que el diablo vuelva a tener control. Ya sabes que dijimos, sí, muy el ejemplo: no le levantes el pie, no lo dejes levantar, tenlo bajo tus pies. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo lo mantengo bajo mis pies? ¿Cómo lo voy a mantener realmente dominado, encarcelado? Como acuérdense en la predicación que Dios nos dio, que lo tenemos que tener apesadumbrado, humillado, atado, lastimado allá abajo nuestros pies, encarcelado, encadenado, de tal manera que Él no se pueda levantar. Pero eso solamente va a ser posible si tú te mantienes velando y orando. No quiere decir que en la noche vas a estar despierto todas las noches. Quiero que entiendan: tienes que estar identificando qué pensamiento viene a tu vida. Tienes que empezar a pedirle a Dios por uno de los dones que la Biblia nos enseña, que es el don de discernimiento. Dice la Biblia que nosotros le pidamos sabiduría a Dios, y es necesario que todos los días le pidas sabiduría a Dios. Yo quiero que en esta iglesia todos seamos una iglesia de hombres y mujeres sabios, pero no con la sabiduría humana que es diabólica y demoníaca, como dice la Biblia. La sabiduría de Dios es la sabiduría eterna, la que es de Él. Debemos de pedirle esa sabiduría, y esa sabiduría nos va a llevar a entender que nosotros necesitamos estar velando y orando para mantener aquella liberación que el Señor nos hizo, y no darle opción al enemigo para que tome control de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Y ese don de discernimiento lo podemos pedir, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces pídele a Dios, y entonces ya cuando tengas cada día ese entrenamiento, empieza a ver este pensamiento que quiero hacer: ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Si no, inmediatamente quiere decir que aquel pensamiento, si no es bueno, ¿de quién viene? Del diablo, del enemigo, de los demonios. A veces decimos del diablo como si fuera el mismo Satanás, pero no, a veces son demonios que principados y potestades que el diablo ha puesto bajo control de nuestra colonia, de nuestra calle. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos demonios, huestes espirituales de maldad que son asignados a nosotros.
No quiero que se te olvide que el diablo tiene asignado para ti y para tu familia un montón de demonios que están buscando como leones rugientes a quien devorar y quien se descuida. Entonces no te duermas, es lo que quiere decir velar. No te descuides todo el día. Lo que tú ves en tus ojos es algo que va a penetrar a tu mente y a tu corazón. Aquel que tiene debilidad y que en su vida pasada tenía una debilidad por la cual el diablo lo tenía oprimido, lo tenía lastimado, el diablo te tenía bajo sus pies a través del alcohol, a través del sexo, a través de las perversiones sexuales como la homosexualidad o el lesbianismo. Si tú sufriste eso en el anterior tiempo de tu vida, ahora el diablo va a querer precisamente que tú veas aquello que anhelabas y que empieces a desear aquello de lo cual Cristo ya te rescató. Aquella tentación que tenías cuando veías el dinero fácil, cuando veías la oportunidad de robar, de esquilmar o de defraudar a alguien, aquella oportunidad que tenías con una mentira de hacerte de algo que no era tuyo. Todas esas cosas el diablo sabe porque él lo hizo contigo. Sus demonios que tenía asignados no se han quitado de ahí. Están derrotados, saben que ellos van a ir a un lugar que arde con fuego y azufre, pero todavía están libres. Pero nosotros, Dios nos dio el poder y la autoridad para mantener esa liberación. No hay excusa para que nosotros volvamos a caer. Si nosotros nos mantenemos velando y orando con todo el anhelo y el deseo. ¿Por qué orando? Porque estamos pidiéndole a Dios, Señor, fortaléceme, dame discernimiento, dame sabiduría, dame el identificar ese pensamiento, porque la lucha principal de los seres humanos es en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahí comienza el ataque de Satanás, con pensamientos, con una película. Si tenías problemas de sexualismo, de sexualidad, entonces ves una película sexual y empieza el diablo a meterse a tu mente y tú tienes que echarlo afuera y decir, fuera con ese pensamiento. O esa película ya tiene acciones de esas, la apago y cambio. Échalo fuera de tu vida. Tienes que pelear y defender tu libertad. Entonces tenemos que estar velando y orando. Y una cosa es que nosotros tenemos que ver tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Nadie puede retener su liberación si no le dedicas tiempo para leer, meditar y declarar la palabra de Dios. No vas a mantenerte en esa liberación que Dios te ha dado, porque Dios nos ha liberado y vivimos contentos como cristianos. Tenemos que mantener esa liberación. Yo quiero que el terreno que Dios me ha dado en mi vida personal, en mi hogar y en mi familia se mantenga. Y quiero sacar afuera a Satanás, pero de cada rincón de mi casa, de cada rincón de mi vida. Y el diablo no deja de querer golpear, de querer lastimar, de querer decirme, no, pero es que yo aquí estoy y tú vas a caer. Y no voy a caer, le voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces pero ¿cómo es que puedo declararlo? Porque conozco la palabra, porque la leí, porque el Espíritu Santo la guarda en nuestra mente y cuando tú la necesites, Él la va a traer. Tú aparentemente no te acuerdas, pero cuando menos pienses, aquella palabra va a estar contigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El diablo te está diciendo, sigues pobre, vas a morirte pobre y mira nomás tú con tus declaraciones y sigues entregando tus diezmos y tus ofrendas y mira cómo estás y tú declaras, quítate labio mentiroso, en el nombre de Jesús te pones bajo mis pies, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces tenemos que, miren, yo les voy a pedir una cosa. El domingo vamos a estar entregando todo el domingo, los 2 cultos, una hoja de lectura bíblica.
La hoja de lectura bíblica que se lleva en el discipulado. Y comienzan a leer desde primeros pasos, a leer capítulos. Pero ahora yo quiero que toda la iglesia, cuando menos una vez al año, me lean la Biblia. Toda la Biblia completa. Porque yo quiero que esta iglesia sea una iglesia victoriosa. Una iglesia que se mantenga con su liberación. El diablo ya no va a poder, porque está derrotado, porque está bajo nuestros pies, porque Cristo lo despojó, porque es un mentiroso. Entonces todas esas porciones de la palabra van a venir a nuestras vidas. Tenemos que estar declarando la palabra, para eso tenemos que estarla leyendo. Y vamos a tener que estar marcando nuestro cuadrito. Y tal vez no tengamos a alguien que nos lo revise, pero yo voy a tratar de que cada uno de ustedes tenga a alguien a quien rendirle cuenta. Tienes que buscarte tu pareja, y cuidado que te consigas una pareja que sea cómplice de tu pecado. Porque esa es otra manera de mantener la libertad. ¿Cuál es otra manera de mantener la libertad? Aléjate del pecado. ¿Y qué cosa es alejarse del pecado? ¿Cuál era el pecado? ¿El alcohol? ¿Cuál era tu pecado? ¿El robo? ¿La mentira? ¿Cuál era tu pecado? ¿La homosexualidad? ¿El lesbianismo? ¿Cuál era tu pecado? ¿Los celos? ¿La envidia? Entonces tienes que apartarte de ese ambiente. Si tu problema es de problemas sexuales, entonces deja de ver películas, revistas y tus amigos, tus amigas con las que frecuentabas. Es que las voy a ganar para Cristo. No. Ora por ellos, pero no te acerques a ellos. Ora por ellos, no te acerques a ellos. Si ellos un día te vienen a buscar, cortón, le dices: mira, yo soy cristiano, si tú no aceptas a Cristo, vas a irte al infierno, créeme. La Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto. Si ellos vienen a buscarte en buen plan, entonces probablemente reciban a Cristo. Pero que tú los andes buscando. Eso como aquel que dice: yo voy a la cantina a evangelizar, pastor, a mis amigos. Sí. No podemos hacer eso. Aquel que tenía una debilidad por las mujeres va a visitar a la mujer con la que hacía el adulterio. Ponte a hablarle a otra gente de Cristo. Tú, ¿sabes qué? Dios entiende y Dios sabe. Por eso dice la Biblia que nos apartemos de aquellos que andan desordenadamente. ¿Y sabes a quién se lo dice? Por si no lo sabías. Dice que tú, cristiano, te apartes de aquel hermano que anda mal. O sea que si un cristiano de esta iglesia te hace caer y andar mal, apártate de él. Y si sigue, denúncialo. Es que no, ¿sí? Pastor, trae esta bronca. Tendremos que meter en unión con el Espíritu Santo corrección a nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos estar permitiendo que una persona pervertida que está entre nosotros pervierta a otro creyente. No puede ser. Y dice la Biblia que a esos los echemos fuera de la iglesia. Entonces, si eso nos dice y nos cuida de la gente que está aquí adentro, imagínense entonces de la gente que anda afuera, de aquellos que eran tus amigos, de aquellos con los que andabas. Tienes que apartarte si realmente quieres mantener tu liberación. Apártate de todo aquello que te hacía caer. Tienes que limpiar tu vida y tu casa. Aquella persona que tomaba alcohol, ¿para qué sigue guardando sus botellas? Es que ya no tomo, pero por si alguien viene le invito una copita. ¿Cómo le vas a invitar una copita? Entonces lo que agarras y tíralos. Tira todo aquello que te ha estorbado.
Si tu problema había sido la religiosidad, tienes que deshacerte de todo aquello que te recuerde tu pasado y aquellos demonios que estaban detrás de todas aquellas imágenes. Tienes que deshacerte, apartarte de aquello. Eso es todo tipo de pecado. Son los lugares que frecuentabas, las revistas que leías, los programas en televisión, lo que puedas ver en internet. Todo esto tienes que eliminarlo de tu vida si quieres mantener la liberación. Porque si no, le estás abriendo una puerta al diablo y va a ser peor tu estado siguiente que el principio. Entonces, no es de que Dios no nos haya liberado y salvado realmente, no es culpa de Dios, es que nosotros le estamos permitiendo al diablo que tome control de nuestras vidas. Por eso tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios para guardar su palabra en nuestra mente. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjate cómo se mete. Tú la lees y se mete dentro de ti. No digas, ay, voy a decir la palabra para partir el corazón y los tuétanos de mi vecino. Si lo hace, claro que para eso es. Para partir los tuétanos y los huesos de tu vecino y le haga ver y él sea salvo. Pero lo hace también por ti, para ti. Para que aquello que está tan escondido que tú ni cuenta te das de que estás haciendo mal, de que le estás abriendo una puerta al diablo, la palabra te va a hacer entender y va a decir, estaba yo haciendo esto, estaba mirando esto, estaba pensando esto. Por eso dice, y discierne, ¿qué? ¿Ya me la quitaron? Y discierne los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón. Debemos de leer la palabra por nuestra propia protección. La palabra nos va a proteger, va a discernir, va a separar el pensamiento que viene del diablo del pensamiento que viene de Dios. Entonces, cuando tú ya estés entrenado, vas a tener como una de esas campanitas de los jueguitos que había antes. Me acuerdo que había unos jueguitos que tenían una como un resortito y un balín. Le jalabas y ¡pum! ¡Ping, ping, 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 ping! Iba tocando. Es una campanita, unos aparatos que había en las tiendas de allá de Abarrotes en Morelia. Yo las jugaba. Entonces, yo le digo, es como que jalas acá y se dispara. Lo primero que te hace es sonarte una campana. Entonces, cuando tú lees la palabra y el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra, te va a dar discernimiento para que puedas identificar y te puedas apartar. ¿Sabes cuántos problemas económicos, oye lo que les estoy diciendo, te vas a liberar? Porque vas a tomar buenas decisiones, qué cosa debo de comprar y qué cosa no. Porque el diablo te hace que compres cosas que no necesitas, que no te hacen falta. Es que me hace falta el zapato azul. No tengo azul, ya tienes el azul. Ahora el azul claro, luego el azul oscuro. Madre linda, ¿cuántos zapatos vas a necesitar? Y después, cuando hay necesidad, ya no hay dinero. Porque además no lo compraron con dinero en efectivo, lo compraron con tarjeta. Ahora deben, más los intereses, más hubo un problema. Alguien se cayó, se hirió, tuvieron que ir al médico, pagaron radiografías y todo. Y lo que tú pensabas que ibas a pagar tu tarjeta ya no tienes. Ahora ya debes y estás endeudado porque no supiste tomar buenas decisiones. ¿Y sabes qué? Eso que te estoy hablando, esos son las puertas abiertas. Pero en tu vida económica, acuérdate que la opresión demoníaca, la liberación nos libera de la miseria y de la pobreza. Que son demonios
Y esos demonios te hacen caer. Si tú eres una gastalona o un gastalón, tienes que ser equilibrado y mantener las reservas de lo que tienes. Ya tengo suficientes camisas. Ay, mira, qué bonita esta camisa. Está a mitad de precio, pero no la necesito. Y vuelvo a insistir, y no voy a estar parándole de aquí hasta que termine diciembre. No me compren cosas que no necesitan. Guarden su aguinaldo, guarden su dinero, compren para hacer una buena cena y compren Bel Rosita y laven su ropa y déjenla lista para que se vea como nueva para el día 24. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Créanme que va a aparecer un 2017 que viene difícil. Pero la sabiduría de Dios es esta. Dios no quiere que vivamos oprimidos por el diablo. Vivir en necesidad, vivir en pobreza, vivir en miseria es triste y es terrible. Que tengas que estar vendiendo tu coche para salir de un problema, que tienes que andar vendiendo tu bicicleta, tu moto, que tengas que estar deshaciéndote de cosas que Dios ya te había dado y que ahora el diablo te está robando, te está quitando, te está hurtando, porque ese es el plan. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque le levantaste el pie, porque no lees la Biblia, porque no tienes textos, porque no obedeces la palabra de tu pastor. Porque eso dice la Biblia. Obedeced a vuestros pastores. Amén. Además, tienes que caminar en un mundo de tinieblas. ¿Y qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En este mundo, Dios nos rescató. ¿De dónde? De las tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas. ¿Tú te crees que porque sale el sol? No, estamos hablando de las tinieblas espirituales que no te permiten ver, que te tienen en engaño, en mentira, en sufrimiento, en angustia y desesperación. Pero cuando estés leyendo la palabra, y créanme, vuelvo a repetirlos, es el ataque más fuerte. Dos cosas no quiere que hagas el diablo, no le importa lo demás que hagas. No quiere que ores y no quiere que leas la Biblia. No quiere. Para mantener nuestra liberación es orar, velando, cuidando qué pensamiento. Pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, suplicando a Dios, platicando con Dios, porque el platicar con Dios te fortalece. Y cuando Dios te habla, Él te contesta a través de la Biblia. Entonces es un diálogo, platicar y Él nos habla. Tú platicas y Él nos habla, tú platicas. Y cuando estás leyendo la palabra, entonces ves que hay cosas que dice: Señor, yo quiero esto, ayúdame en esto, no me había dado cuenta de esto. Y estás hablando, estás platicando. La Biblia te aparta del diablo. Y el diablo te aparta de la Biblia. La oración de fe mueve el trono de Dios. Hace que el trono de Dios se conmueva cuando alguien está orando con fe y le está diciendo: Padre, ayúdame. Hay esta tentación en mi vida. Siento que estoy débil y que voy a caer. Ayúdame, Padre, y envía a tus ángeles a cuidarme. Echa fuera esos demonios, echa fuera esa mujer, echa fuera esa persona que me está tentando, echa fuera esta tentación. Y dice la Biblia que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida para que podáis resistir. Claro que podemos. Tenemos que cada día crucificar nuestra carne. Crucificar nuestra carne. Una cosa que tenemos que diferenciar claramente en cuanto a la liberación. Muchas cosas son productos de demonios. Muchos demonios entran, por ejemplo, en el pecado del adulterio, de la fornicación, del robo, de la mentira, del engaño. Todo eso son demonios que están encargados para trabajar y hacerte caer en aquel pecado, para llevarte a las personas buscando las circunstancias y todo. Pero hay otra parte
que es nuestro deseo interno, nuestra carne, nuestra naturaleza vieja, la naturaleza del viejo hombre, la vieja naturaleza, la carnal. Esa naturaleza era la que vivía antes controlando nuestra vida. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, ya el Espíritu Santo vino a vivir en nuestro espíritu. Ya la carne quiere controlar a mí, mi alma, a mi persona. El Espíritu también dice, no hagas esto. La carne dice, haz esto. Pero no es un demonio, sino mi carne que quiere hacer las cosas que antes hacía. La carne puede ser influida por un demonio. La carne puede ser atizada por un demonio. Pero al fin de cuentas, ese demonio vino porque yo estoy moviendo mi carne, mi persona. ¿Y esa qué pasa? A los demonios se les ordena en el nombre de Jesús: te vas, te vas y te vas fuera. Pero a la carne no se le ordena el salir fuera. A la carne se le hace morir. A la carne, ¿dónde murió Cristo? Entonces, si Él murió en la cruz y ahí crucificó todos los pecados, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a la cruz y clavar nuestra carne. Ahora van a entender ese texto que dice, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo vas a estar en victoria siguiendo a Cristo, caminando con Cristo, viviendo con Cristo? Pero si algún deseo de tu carne viene, entonces lo tienes que crucificar en la cruz de Cristo. ¿Y cómo vas a crucificar en la cruz de Cristo? Negándote a tu yo, el yo que quiere. Les decía ayer a los que estaba enseñando en la academia, tocamos este tema anoche. Y en ese tema les decía que la carne quiere solamente su placer. No le importan las cosas del espíritu. Por eso dice la Biblia que la carne es contra el espíritu y el espíritu de Dios se opone a las cosas de la carne. Porque la carne dice, no quiero trabajar. Di que estás enfermo. Estoy enfermo, tengo diarrea, no voy a ir a trabajar. Lo que no saben es que al rato les cae la maldición de la diarrea. Aquello que andan diciendo que tienen y ahora les cae. Pero bueno, lo importante es que la carne dice, no quiero trabajar. La carne dice, necesito sexo. Y dice el espíritu, no estás casado, ¿cómo que necesitas sexo? Fíjense, no estás casado, ¿cómo que necesitas sexo? Entonces se está indicando tu carne, es que fornicación. Y entonces esa carne que está buscando le abre la puerta a un demonio. Entonces antes de que el demonio venga, entonces van a ser dos fuerzas, tu carne queriendo y un demonio incitándote. Pero primero comenzó con tu concupiscencia, que es el deseo de la carne. Y el deseo de la carne es cuando tú le dices, el espíritu te dice, no es bueno, crucifica ese pensamiento. Entonces, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Y di, no voy a hacer nada indigno. Voy a vivir como quiere mi Salvador y mi Señor. Yo quiero vivir en victoria.
no voy a tomar lo que es mío, no voy a hablar mentira, no voy a andar haciendo chismes ni murmuración, no voy a hacer todo aquello que tu carne quiere hacer. Porque la carne no quiere trabajar, quiere sexo, quiere comer, come, mira qué rico está esta pasta, ay la crema, ponle su queso, ponle ahí más y estás, pues ¿qué pasó? Estás enfermo, la presión alta, el problema del peso y no te cuidas. Porque ¿qué? La carne quiere comer, la carne quiere comer. Entonces, aliméntate, la carne también quiere beber, tómate unas copas buenas, vete con tus amigos a divertirte, vete a gozar, vete a darle sexo y todo, y a la hora que quiera trabajar, mándala a volar. Entonces no quiere. La carne no busca honrar a Dios. La carne siempre se opone a Dios. Por eso nuestra carne tiene que estar muerta, crucificada en la cruz de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que ¿acaso ignoramos que estamos muertos, crucificados en la cruz de Cristo? Cuando Cristo murió, ¿quién murió? Nosotros. Él murió, pero Él llevó nuestros pecados y pagó por nosotros. Nosotros estábamos en Cristo siendo crucificados. Él lo hizo, pero el valor de su crucifixión es la nuestra. Por eso es que yo ya no vivo yo, como dice el apóstol, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, ya estoy muerto, estoy crucificado. La forma en que los demonios pueden intentar regresar es a través de tu mente. Pensamientos, es un campo de batalla, ya los acababa de mencionar. Debes de quitar todo pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, para echar fuera demonios de tu mente y para reprender cualquier ataque que venga a tu vida. Tienes que darle la orden a esos pensamientos que son influidos por espíritus demoníacos. Pensamientos que vienen, tienes que ordenarle. Cuando venga un pensamiento en el nombre de Jesús, te vas fuera. Les decía ayer que cuando queremos venir a la iglesia, la carne dice, ay, no voy, vete a dormir, vete a descansar. Y el diablo te dice, sí, claro, vete a descansar, te lo mereces. Todo el día has estado trabajando. ¿A qué vas a la iglesia? Entonces tú tienes que entender, o es mi carne o es un demonio. Pero ya sea que sea mi carne o un demonio, los dos se tienen que ir. ¿A dónde? Fuera. Quiero que sean honestos. Bueno, aquí no hay deshonestos, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron la tentación de no venir hoy? Levanten la mano. Un montón. Los felicito. Qué bueno que vencieron. En el nombre de Jesús los declaro vencedores y victoriosos. Tenemos que crucificar entonces la carne. Y dice la Biblia en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Una cosa muy importante, ¿quieres mantenerte libre? ¿Quieres mantenerte libre de toda opresión del diablo? El otro día veía un documental o película, no sé qué es, en la televisión, donde estaba un rebaño, no sé de qué animales hay en el África, y de repente uno de ellos, estaban juntos,
empezó a caminar y a separarse. Y sacan unas leonas que iban acercándose. Y mientras más se separaba, ellas buscaban, las leonas buscaban que el aire que venía, al menos eso decía el relatador del programa, que los leones buscan ir, que el aire venga hacia ellos, para que el olor del animal que van a cazar venga y le pase sobre el animal y venga hacia acá, pero no que sea al revés, porque si va al revés, el olor del león le llega a la presa, entonces la presa alcanza a olerlo y huye. Entonces fíjense, son astutos. Entonces él busca de qué manera el aire viene en contra, de tal manera que esa es su dirección de ataque, y se van acercando, se van acercando. Por eso yo digo que los gatos tienen pelos en sus patas para no hacer ruido, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes me han oído caminar un gato? ¿Lo han oído? El mejor que oye, yo estoy medio sordito, pero ellos, los que oyen bien, no los oyes. No oyes a un gato caminar. Pisan. Y este león o leonas son gatos grandes. Entonces se iba acercando. Y estaba, cuando llegan, le brincan y le agarra del cuello y lo azota. Y entonces lo que yo veía es que aquel animal se apartó del rebaño, del resto. Y cuando empezó a gritar, y era un animal como que es grande, con unos cuernitos negros, pero tiene como altura, un animal raro, como una especie de gacela, pero no es gacela, caribú, que sé cómo le llaman. Lo importante es que empezó ahí a moverse y todo, y llegó otra y se le agarró de las ancas de acá atrás, y le agarró de aquí y le empezó a zarandear. Y entonces cuando empezó a gritar, todos los de la manada voltearon y empezaron a armarse, y todas las mujeres, de la manada empezaron a hacerse atrás, y todos los machos empezaron a acercarse, pero no eran como unos fácil 80 o 100, y se fueron acercando contra los leones, y se iban acercando, y estaban los leones ahí que querían ya, y aquel animal pero que se quería parar y andaba, y entonces se fueron acercando, y rodearon a aquellos leones, nada más una partecita la dejaron como para que huyeran. Y entonces se acerca uno de los animales, esos de los machos más grandes, y empieza a hacerle así, le pega a una de las leonas, siente el trancazo y suelta aquello y se va. Y al otro ver la otra leona que voltea, que estaba agarrando de acá, voltea a ver y ve el montón de leones y ve que una ya se iba, suelta también esta y se fue. ¿Qué enseñanza para mí? Eso es una de las causas por las cuales el diablo derrota a muchos creyentes. Apártate de la congregación. Deja de venir a los cultos. Empieza a fallar y no vayas a tu casa de bendición. Empiezas a permitir de la falta de asistencia, eso te está alejando. Es como apartarse del rebaño. Algunos todavía están medio cerca, como en este caso, y podemos ayudarte, podemos defenderte, pero hay unos que se empiezan a alejar, y de repente a veces pensamos, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está mengano? ¿Dónde está? ¿A qué clase de bendición va? Iba con fulano, iba con mengano, ¿y qué pasó? ¿Qué informe me tienen? Entonces tenemos que darnos cuenta, muchos han sido lastimados y dañados y han sido heridos, de tal manera que ya no están con nosotros, porque el diablo mata, el diablo destruye, el diablo acaba. Entonces tenemos que ser cuidadosos, por eso dice, tenemos que velar contra el ladrón. Pero aquellos cristianos que acostumbran a dejar de venir, no te estoy diciendo más que una cosa, le estás abriendo una puerta y el diablo va a entrar a tu vida y va a empezar a tener dominio y control. Entonces
Vas a empezar a tener problemas económicos, vas a tener problemas de relación con tu esposa, con tus hijos, contigo mismo. Vas a estar en frustración, vas a estar en enojo. ¿Y saben qué? Terminamos enojándonos con Dios como si Él fuera el culpable. Tenemos que tener cuidado. Entonces mantengamos nuestra liberación, cuidándonos, leyendo la Biblia, orando, manteniéndonos en comunión unos con otros, no dejando de reunirnos, como dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más que veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. No dejes de congregarte cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, mis hermanos, en esta noche yo nada más quiero hacer una invitación para aquella persona que Dios trajo esta noche. Hay alguien que vino esta noche buscando a Dios, buscando su ayuda. Hoy has entendido que el diablo es real, que el diablo nos ha hecho pecar, pero Cristo vino a liberarnos del poder del diablo. Vino a liberarnos del poder del diablo y a perdonar nuestros pecados. Cristo ya pagó. Cristo solamente hoy te ofrece su salvación. Él es el Salvador. Él quiere entrar a tu vida, quiere limpiarte, quiere perdonarte, quiere salvarte, pero para eso tú tienes que querer. Jesucristo murió por todos, óiganlo, por todo el mundo. Pero solamente la gente que lo acepta, solamente la gente que quiere ser salva y que lo llama a entrar, Él viene a su vida, la perdona, la limpia y la hace su hija. Por eso solamente la salvación es para los que anhelan y quieren ser salvos. Hay mucha gente que no le importa. Hay mucha gente que no quiere con Cristo nada. Hay gente que no quiere nada con Dios. Dios envió a su Hijo. Dice la Biblia que Él nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz. Imagínate, ¿tú crees que Dios no quiere que tú seas salvo? Pero si tú no quieres, Él no puede obligarte a que lo dejes entrar. Pero no hay cosa más preciosa, al menos yo en mi vida te lo digo, que Cristo esté en mi corazón. Porque todos tenemos problemas, hasta yo como pastor. Y problemas que a veces nos toca llorar, gemir, clamar, buscar a Dios. Pero una cosa he visto, que Él nunca nos deja, siempre está con nosotros. Por eso su palabra me consuela y me fortalece. Y así como se las digo ahorita, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu fuerza y tu escudo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces tienes promesas en tu vida que me han consolado a mí, que me han fortalecido a mí. Tú tienes que desear que Cristo venga a tu corazón, porque cuando Él llega, nunca nos deja. Fíjate lo que te estoy diciendo. Nunca te deja, nunca te va a abandonar. Pase lo que estés pasando, necesidad, hambre o problema, Él está ahí contigo para que salgas a flote. Pero es muy triste tener enfermedad, necesidad, problemas, pobreza y no estar con Cristo. Qué terrible es vivir en problemas sin Dios. Qué diferente es pasar los problemas con Dios. Por eso dijo Él, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Día triste o día alegre, pero Dios nos reta a vivir contentos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Así es que si tú estás, dáselo fuerte. Si tú estás esta noche
Si tú estás esta noche aquí y quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, quieres la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados, cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te voy a guiar a una oración, pero tú tienes que decírsela de corazón a Dios. Tú tienes que decírsela de todo tu corazón. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? Va a venir a tu vida. Hoy, en este momento, va a entrar a tu corazón. Porque esa es su palabra. Él lo dijo, que va a entrar a tu corazón. Por eso repite conmigo una oración, pero dísela a Jesús. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que he vivido lejos de ti, haciendo mi voluntad. He pecado, te he ofendido y he ofendido a muchas personas y las he lastimado. Pero hoy te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre todos mis pecados. Límpialos, bórralos como dice tu palabra, échalos a lo profundo del mar y nunca más te acuerdes de ellos. Hoy te pido que vengas a mi corazón, vengas a vivir en mí y que me hagas tu hijo o tu hija. Quiero vivir haciendo tu voluntad. Ahora ya sé que como tú me has perdonado y me has salvado, tengo vida eterna y soy tu hija y soy tu hijo. Amén.